F5, un podcast de Minds Collab. El futuro ya está aquí, solo que no está distribuido de manera uniforme. Hoy vamos a hablar sobre el futuro. ¿Qué pensamos cuando pensamos en el futuro? ¿Hay uno o muchos escenarios posibles? Hay personas optimistas, otras menos, y otras que quieren ser parte de ese cambio, que quieren co-crearlo. Desde Minds analizamos las tendencias para poder utilizarlas a nuestro favor y para crear el futuro del que queremos ser parte. Bueno, bienvenidos, bienvenidas al podcast de Minds. Se arranca. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Belén Cábana, y soy parte del equipo de Minds. Y voy a estar moderando esta conversación acerca del futuro y de cómo podemos innovar para crear eso que queremos ver. Y nos acompañan hoy Nano Kigel. ¿Cómo están? Un gusto a todos. También dirijo Minds hace varios años y muy contento de que llegó el día. Por fin, arrancamos. Lara Purita. Bueno, un gusto. Yo dirijo Mind Studio. También muy contenta. No voy a ocultarlo. Un poco nerviosa por estas instancias de exposición, pero contenta porque estemos acá también, abriendo un poco las conversaciones que solemos tener. Cande Cartoon. ¿Qué tal? Bueno, estoy acá en la virtualidad con un FOMO tremendo. En las reuniones me pasa, pero hoy particularmente tengo ganas de estar ahí en el estudio. Pero bueno, voy a estar acá desde la virtualidad, formo parte también de Minds. Estoy en España, no de vacaciones, sino que vivo aquí hace ya varios años. Y nada, con ganas de hablar con este grupo de gente. Genial. Y Avi Carmio. Bueno, hola a todos. También muy contenta de estar acá. Estoy a cargo de lo que es la parte de formación de la Academy de Minds y contenta por esta nueva experiencia. Siento que es un momento de aprendizaje para todos y nos sigue nutriendo como organización. Genial, muchas gracias. La idea es, primero, romper el hielo con esta pregunta de qué es lo que les genera cuando hablamos de futuro. Que puede ser a nivel emocional, más racional, pero primero escucharlas, qué es lo que les pasa por el cuerpo. Bueno, a mí, la verdad, miedo. Me causa a veces mucha gracia que me toca conversar en la universidad, en otros lugares, sobre el futuro. Y en general se espera que uno vaya con una visión súper optimista. Pero yo suelo aclarar como que todo lo que estoy contando que se viene, a mí me da bastante miedo. Siento que hay posibilidades muy buenas, pero también veo muchos posibles escenarios difíciles de gestionar. Así que sí, más intranquilidad que positivismo. Amo porque nos complementamos. Justamente. Todo lo contrario. Siento que hay mucha incertidumbre, pero tenemos muchas chances de hacer cosas que estén buenas y va a depender de nosotros. Como que para mí no depende de nadie más de nosotros, y sí, ahí tenemos que ser conscientes que por ahí esa es la parte que siento que falta. Es como tipo, bueno, puedo generar ese futuro que quiero, por más de que requiera mucho esfuerzo, ¿no? Así que Yo creo que hoy vengo entre ustedes dos, me doy cuenta. Tengo momentos o días en los que de repente me despierto y pienso, no, ya está todo mal, ¿cómo vamos a hacer? Y me come un poco el miedo, y otros momentos donde quizás el miedo se me cruza un poco con la ansiedad. Tiendo a ser una persona optimista, o sea, más allá de la pregunta sobre el futuro, en general tiendo a ser más optimista, entonces se me cruza un poco con eso. Entonces digo, bueno, sí, me da miedo, en definitiva las cosas pasan igual, entonces ¿qué hago con estas emociones? Se me convierte como en una ansiedad que se me cruza con necesidad de hacer algo, aunque a veces digo, esto no es tan poquito, y a veces digo, no, igual esa suma de poquitos van hacia algún lugar. Y Lari, ¿qué imágenes se te vienen a la cabeza cuando pensás en futuro? Mira, cuando estoy en modo miedo, las imágenes que asocio más son, un poco conversábamos alguna vez, las imágenes más de los ríos de ropa, las cosas, no sé, las inundaciones, cosas que ya están pasando, que nos están indicando que, bueno, hay cosas que hay que hacer en los próximos años sí o sí, que venimos haciendo las cosas de una manera que, si queremos pensar en un futuro como humanidad, bueno, nos tenemos que hacer la pregunta de cómo las venimos haciendo y hacia dónde las podemos llevar.
las imágenes que más me movilizan en un sentido positivo tienen que ver son las que conectan con un deseo. Imágenes que traen la reconexión de pronto con la naturaleza, la reconexión con los lugares que habitamos, con las personas que nos importan, con las preguntas sobre cómo podemos hacerlo mejor, pero las imágenes más que conectan con la naturaleza sin dejar de asumir que somos una civilización que ha construido un montón de artefactos y sistemas para nuestra supervivencia, pero bueno, volver a preguntarnos qué cruces hacemos con eso. Las imágenes más optimistas me mueven mejor, me conectan con mejores emociones, creo. ¿Y Cande? Estaba pensando y a mí esto de las imágenes que traían y alguna vez les compartí, que a mí me pasa un poco que me viene como una sensación de vacío cuando pienso en el futuro, con lo cual intento no pensar demasiado frecuentemente, que sé que no es muy responsable de mi parte, pero es un poco como medio cuando mirás al cielo y tenés suerte de estar en algún lugar sin mucha luz, está muy estrellado y decís como, ay, soy mini, soy una cosita así. El futuro me genera un poco eso. Intento, más que preocuparme, que es lo que me suele pasar, ocuparme yo desde lo vincular, como desde intentar como generar conexiones que me sean significativas, que me hagan como preocuparme un poco menos por el futuro, como un poco sabiendo esto, ¿no? Como, bueno, a ver, tengo acá este sistema, hablando como decía Lari, ¿no? Esto que voy construyendo en el presente, que el futuro que venga a lo mejor va a ser más liviano con este círculo social. Pero fuera de eso, me da un poquito de vacío, la verdad, me genera un poquito ahí como mezcla de todo lo que decían. Creo que tampoco tengo una emoción muy reconocida y presiento que vamos a hablar un poco de emociones. Sí. Tendría que así medio buscar a Wally en la rueda de emociones todavía. Y Cande, para hacer un doble clic en las emociones y con tu experiencia en recursos humanos como coach, ¿qué tendencias ves respecto al liderazgo del futuro? Mira, estaba pensando también cuando hablábamos de cómo quiénes somos, así en términos más de presentarnos, que a mí me surgió esto de que soy una persona de recursos humanos en proceso de humanización, que no implica que las personas de recursos humanos no lo sean, ni las organizaciones, pero bueno, es como que yo estoy en esta etapa de descubrimiento donde las emociones toman como un rol bastante protagónico, que a lo mejor en contextos organizacionales hay veces que no es tan fácil, ¿no? Como gestionarlo. Yo creo que en términos de tendencias, a mí me gusta pensarlo un poco como volver a los básicos, a la conexión genuina con las emociones, que parece básico, pero es muy, muy difícil. Y nosotros, de hecho, trabajamos mucho, ¿no? en entrenar a las personas para que puedan conseguir esa conexión. Y no sé, destacaría como tendencia quizás como el entender a las emociones como motoras de acciones. Y que hay veces que pueden ser más habilitantes y a veces más limitantes, y que también es cuestión un poco, ¿no? de ubicar a qué acción habilitan o limitan y actuar un poco desde ahí con la emoción. Como movernos un poco, creo que ya estamos ahí, de buenas, malas, emociones que queremos tener o evitar, emociones que intentamos atraer o distraer, pero no sé, me parece que en términos de tendencias va por ahí, ¿no? En abrir el espectro y conscientemente buscar todas. Ahí, Cande, me conecta con lo que decía mi miedo. Mi mayor miedo con el futuro es que veo cada vez más personas cuando charlo que nos damos cuenta que algo no está funcionando y sin embargo nos desconectamos y seguimos en el día a día, ¿no? Como que estamos pasados de temas, sobreexplotados con información, las redes, y sin embargo todos seguimos consumiendo redes, seguimos con la agenda explotada, seguimos haciendo caso omiso, y eso es lo que me da miedo, que aun cuando muchos estamos viendo que esto así como está no funciona, medio que es parte de nuestro día a día. Y cuando hablas de lo que vos decías, ¿no? Los básicos, los basics, ¿cuál es el sentido común? Mucha gente se da cuenta que está muy alejado su día a día de su sentido común. Y eso es lo que a mí más me preocupa del futuro, que es que somos conscientes que no está siendo un día a día lógico
pero lo sostenemos. ¿Y a dónde nos puede llevar eso, no? Sí, ahí sumo algo que me parece que esa es un poco la razón por la cual yo soy tan optimista o me gusta tanto, y sobre todo cuando trabajamos estos temas, tipo como que lo disfruto, es justamente darnos cuenta que hacer eso que requiere el futuro que queremos implica un cambio. Implica también un poco lo que decía Cande, es reconocer ciertas emociones, de decir, che, pará, al final no estoy tan bien como pensé que estaba. Y eso suele ser difícil. O sea, como que no es tan fácil de admitirlo y decir, me siento raro, no sé qué está pasando, no sé qué va a pasar. Peor, porque tengo menos información para saber qué va a pasar y por ende cómo reacciono, mejor me guardo en el hoy y voy tipo ameba. Yo siempre digo como soy la ameba que va avanzando y de repente llegó a un lugar que era el que querías o es el que te llevó, ¿no? Como... Bueno, nos pasa un montón cuando hablamos muchas veces con proyectos y demás, que le preguntas, ¿por qué estás haciendo este proyecto? Claro. Y no hay un norte. O sea, responde más a un problema del pasado que una visión hacia dónde estás llevando la organización o al equipo o qué objetivos tenés. Y eso nos pasa, ¿no? Pues es como que, bueno, lo venimos haciendo, es la manera, y es algo que si no lo pensamos y lo trabajamos, vamos a llegar a lugares que no queremos estar. Y creo que hoy estamos en lugares que hace 10 años no queríamos estar. Creo que hace 10 años cuando empezamos a hablar de impacto del teléfono, de las redes y demás, era bueno, no queremos que, no sé, nuestros hijos vivan atrapados en la pantalla. Y hoy los chicos, el gran tema es las pantallas. Entonces como que detectamos problemas, pero como que no sé cuánto estamos operando para que no llegara a esos lugares, ¿no? Bueno, ahí yo siento un poco. Para mí es qué rol tiene cada uno. Como, no sé, dijiste chicos, pantallas, y pienso automáticamente en mí. O sea, mis hijas, si bien yo siento que estoy un montón con el teléfono, mis hijas todo lo contrario. Pero porque es una decisión que tiene que ser muy consciente. Y para mí ese es lo más difícil del futuro, es hacer algo consciente para poder acompañar ese hábito o eso que querés hacer. Y yo tal vez soy medio rígida, pero como que tienen sus horarios marcados y con quién pueden ver, no sé, el iPad, con quién ven el teléfono, o sea, y en qué situaciones. Porque obviamente, de vuelta, volver al pasado y volver a lo que estamos habituados es lo más fácil. Total. Y hay algo del cómo conectan los hábitos con la visión y con las emociones, cómo hacen medio de articulación ahí intermedia. Cuando trabajamos en proyectos muchas veces nos planteamos esto de, bueno, el norte, hacia dónde quieren ir como organización, como equipo, que ahí aparecen visiones hacia adelante sobre las que podemos hacer un montón de preguntas. Y para trabajar entre las emociones que aparecen cuando atravesamos un proceso, siempre van a aparecer emociones y van a ir variando. Siempre un proceso que arranca puede tener algo como de expectativa, después puede tener momentos donde se genera más una incomodidad porque el proceso mismo tiene una parte de incompletitud que nos genera incomodidad durante. Las emociones están ahí, la visión está ahí, hay algo de cómo trabajamos los hábitos durante el proceso para dar lugar a las emociones, a gestionarlas, a organizarnos en torno a eso y poder ir orientándolas siempre hacia esa visión compartida, ¿no? Hay algo de conciencia y de trabajo en eso. Ayer las redes, ya que se ve que sabía que hoy íbamos a grabar podcast, me trajeron una frase que decía que las personas no decidimos nuestro futuro, sino que decidimos nuestros hábitos. Y son nuestros hábitos los que van a definir nuestro futuro, ¿no? Y creo que está buena esa idea de pensar que las acciones que decido hoy, que quizás las que decías vos, Abby, con tus hijas, dónde sí, dónde no, van a determinar su futuro y cómo nos hacemos responsables de esos hábitos. Y qué tan conscientes somos, ¿no? Obvio. Muchas veces en los equipos de trabajo nos pasa a nosotros mismos que el día a día te hace perder de vista qué hábitos tenemos como equipo y a qué futuro nos está llevando. Y hasta abrir la conversación, ¿no? Como líder quizás abrir el tema con tu equipo. Che, ¿qué estamos construyendo como equipos? ¿Qué hábitos tenemos hoy y a dónde nos está llevando estos hábitos? ¿Y realmente están planificados esos hábitos? ¿Están bajados en el calendar? ¿Cómo se bajan? Porque a veces la visión queda en un lindo Statement, póster, sí, total. Ahí, en la visión. en el merch y... Sí, ahí, cuando hablamos de hábitos también, yo creo que lo más transformacional, así como descubrimiento, es que el hábito no es quiero empezar a hacer tal cosa. O sea, digo, puede pensarse así, pero es como, nosotros como lo encaramos, que es como, ¿en quién te querés convertir? Como que si apalancas el hábito más en el ser que en el hacer, que es verdad que vas a llegar haciendo cosas, ¿no? No es que, bueno, pasa el tiempo y me vuelvo eso que quería ser.
creo que termina teniendo mucho más peso y termina dándole a la acción como otra vuelta, ¿no? Más con lo difícil que sabemos que es implementar hábitos. Incluso sabemos que creo que son 21 días los que se requieren. Sí. Bueno, díganme quién tuvo suerte. O sea, yo creo que no pasó ni de 3. Y sé que tampoco es tanto, digo, es menos de un mes. Entonces me parece que también es eso de encontrar, apalancarlo en algo un poco mayor. Y estaba también como conectando cuando hablabas, Lari, con esto del hábito, emociones, como haciendo toda la trilogía, también con esta idea de, yo creo que yo, Candela, muchas veces me definí como por las cosas que hice, ¿no? Era como, bueno, hice esto, hice lo otro, trabajé acá, ta. Y en un momento era como que se me quedaba medio corto. Era como, bueno, sí, hice esas cosas, pero no sé de a dónde voy con todo esto. Claro, ¿cuánto dice eso de mí o de lo que puedo, no? Empecé a pensar un poco que cuando empezaba a conectar con personas realmente, a lo mejor era cuando dejaba de hablar de lo que hacía y empezaba a hablar de lo que creo, o las cosas que me mueven, que me energizan. De hecho, es algo que hicimos cuando nos conocimos nosotros. Che, ¿qué nos da energía y qué nos saca energía? Arrancamos Después por está bien, ahí. ¿de dónde venís? Claro, arrancamos por ahí. Después está bien, traigo esto, tengo esta experiencia que a lo mejor esta herramienta te puede servir. Pero esto de empezar a hablar en lo que crees o de este propósito, que también está conectado con esto del hábito de quién quiero ser, que a lo mejor ahora parece medio filosófico, pero cuando trabajamos en contenidos más de organizaciones y liderazgo y como que me parece que ahí solemos encontrar buenos. Porque te asocia también al para- porqué, te asocia al porqué. Es decir, no sé, lo traigo a Minds como equipo, hemos definido espacios de trabajo conjuntos. No estaban dados, o sea, dijimos en un momento, empezamos a trabajar, hacemos algo. Bueno, ya había trabajo previo hecho, lo fuimos registrando, dijimos hacia dónde queremos ir, vamos sumando, nos vamos ampliando, vamos armando, consolidando equipo, pero los espacios de trabajo conjunto no estaban dados. Y en un momento dijimos, bueno, tenemos un norte hacia dónde, vamos a abrirnos ciertos hábitos conjuntos que nos permitan tener cierto tipo de conversaciones. Algunas más estratégicas para volver a ese norte al que vamos, otras más de juego donde nos podemos distender, otras más de planificación donde definimos, bueno, cuáles son nuestros indicadores, cómo vamos a llegar hasta ahí. Armamos, definimos esos lugares, esos hábitos, pero si no tuviéramos un porqué, y si no volviéramos siempre a revisar el porqué de eso, en un momento O ese para hábito qué, nos lo ¿no? olvidamos. O un para qué también. Que también, ¿no? Sí. ¿Para qué va hacia adelante? Está bueno. Sí. Y también, bueno, Hacer las cosas con propósito, a propósito. total. Y volviendo al futuro, ¿no? Como, bueno, ¿cómo podemos preguntarnos el por qué y el para qué? Teniendo en cuenta este futuro que se viene, que es una ola que cada vez es más exponencial de inteligencia artificial, crisis climática, ¿no? Bueno, ¿qué rol queremos ocupar como organización que muchas veces queda en RCE o en algún área en particular, pero no en la visión y en el propósito real, ¿no? Creo ahí que es fundamental cambiar un mindset que tenemos mucho en el ámbito laboral, casi todos, que es que vamos poniendo los objetivos a partir de lo que nos pasó antes. Claro. Como que siempre estamos mirando por el espejito retrovisor cómo fue nuestro año anterior, qué no fue bien, qué no fue mal, y siempre proyectamos mirando más hacia atrás que hacia adelante, y pocas veces hacemos el esfuerzo de decir, ¿qué se viene acá 10 años? ¿A dónde va a estar la sociedad y qué lugar queremos ocupar? Entonces, desde esa imagen, ¿qué tengo que cambiar hoy? ¿No? Como mismo hasta a nivel personal. A veces uno dice, che, este año me propongo comer mejor. Y tengo una mirada más de vengo comiendo mal, quiero comer mejor, pero no tengo una mirada de cómo quiero llegar a los 50 años, ¿no? Y si quiero llegar así, quiero tener esta vida con mis hijos, con mis nietos o lo que sea, ¿qué tengo que hacer hoy? Y cambiar esa mirada, ¿no? Una mirada mucho más hacia adelante que corregir hacia atrás. Sí, y creo que también para generarnos esos espacios necesitamos tiempo, ¿no? Como tiempo para pensarnos, porque esto, si no te come la ruedita del hámster y no tenés tiempo para realmente frenar, y que también tiene que ver con los temas que traigan de eso, bienestar, propósito. Está buenísimo. Hacer el lugar para poder imaginar hacia adelante las cosas. El futuro no lo... Está claro que no lo sabemos. Podemos tener
algunas ideas de hacia dónde pueden ir algunas cosas si mantenemos todo igual, si cambiamos un poquito o si buscamos cambiar rotundamente otras. Podemos imaginarnos caminos posibles. Eso lleva todo un ejercicio y hay muchos elementos jugando ahí en muchos niveles juntos, así que sin duda sí tiempo. Sí, ahí igual yo, o sea, soy re pro y me encanta todo lo que es esto de pensar los escenarios a futuro para después traerlo, coincido plenamente en lo que decías, Nano. Creo que, y por lo que nos pasa muchas veces cuando trabajamos con equipos, es ni siquiera estamos atentos a esas cosas que están pasando al lado nuestro y no las vimos. Total. O sea, y eso, ahí es donde el Eso optimismo pasa, che, tipo, podemos hacer las cosas. Pero por otro lado es tipo, si no tenemos la capacidad de no sé, ayer me pasó, ni me acuerdo qué dije. Y bueno, sí, porque deben haber visto, lo del cohete de Elon Musk, que tipo explotó a los 4 minutos y 40 personas que tienen acceso a esos medios de comunicación en los que salió, ninguno lo había visto. Yo dije, bueno, pará, porque estamos pensando en diseñar un futuro o pensar en un futuro de 10 años para empezar a accionar hoy, cuando ni siquiera nos tomamos el tiempo de ver qué cosas que están por fuera de nuestra diaria, de nuestra habitualidad o de lo que nos importa al final del día, que son los objetivos de laburo, están pasando. Entonces ahí sí es donde creo que se necesita una instancia más, que lamentablemente el clima nos está llevando a eso, de tipo, bueno, reaccionemos, ¿no? Como yo siempre digo, la imagen de alguien que te zarandea y te hace así, como, bueno, ahora tenemos que empezar a hacer algo. Entonces empecemos a prestar atención a lo que pasa alrededor para poder generar ese futuro. Y a la vez estamos en un mar o en una tormenta de información caótica llegando por tantos lugares, tantos canales que a veces no les da la sensación de que es medio obviante, como bueno, ¿a qué se supone que tengo que estar prestando atención en todo esto? Hay demasiado. ¿Cómo se hace ese recorte? Sí, como priorizar y ordenar y entender, bueno, estas son las macro tendencias que están sucediendo. Bueno, pero ahí la buena noticia es que hay un montón de newsletters, de blogs, de cosas que resumen todas esas cosas y, no sé, personalmente a mí me llegan 5 por día. No los leo ni en pedo, o sea, no tengo tiempo para leerlo, pero de repente agarro un día a la semana, empiezo a abrir y paso rápido y en algunas me quedo. Y en esa que me quedo es por alguna razón. O sea, ahí es donde confío en, che, si me llama la atención es porque algo resuena en algún lugar, ¿no? De eso que necesito hacer, necesito cambiar, o que me puede llevar a servir para eso que quiero ser, ¿no? Hay como hay una curaduría de, bueno, ¿por dónde, qué información me gustaría estar como haciendo que me llegue y entender de ahí qué me sirve y qué no? Si los newsletters sirven, los videos a mí también me sirven bastante. Y algo clave es no ponerse el objetivo de, bueno, ahora quiero estar mirando y estar todo el día pendiente de eso, porque mismo nosotros que trabajamos de estar pendientes, nunca podemos estar al día, porque la verdad pasan demasiadas cosas todos los días. Pero sí la idea de, bueno, ¿cuánto hace que no me tomo media hora para ver qué está pasando? Porque a veces sí nos va a comer el día a día y nos pasa a todos y nos puede pasar un mes. Pero si de golpe pasaron 3 meses y tu equipo en todo el Q no tuvo un momento de parar la pelota y ver qué está pasando por fuera, ahí sí nos podemos cuestionar qué estamos haciendo, ¿no? Digo, nunca hay un almuerzo donde podemos compartir como equipo qué vimos que pasó afuera, qué noticia nos trajo una red social, qué vimos en un newsletter. Si no generamos esas instancias de 1 hora cada 3 meses, yo creo que ahí nos tenemos que preguntar, bueno, ¿cuánto estoy decidiendo qué futuro quiero construir y cuánto estoy como una ameba circulando en la corriente? Y qué desgastante puede ser también ir volviendo, o sea, el equipo que solamente se mira a sí mismo, a su proceso, a lo que está haciendo dentro de una organización por sí mismo, o sea, el equipo hacia adentro, o solamente la organización en la que está. Muchas veces hablamos y nos dicen esto de, bueno, es que estamos mucho tiempo hablando entre nosotras o entre nosotras, nos falta esa parte. Y sí, yo creo que la curiosidad que traen ahí un poco como recogiendo como habilidad en general, ¿no? Pero en liderazgo particularmente, liderazgo en todo sentido, no gestión de personas, yo creo que es, o sea, central, porque implica como también cambiar un poco el paradigma de que la humildad no es esto de no sé, el no sé que no sé nada, solo sé que no sé nada, que no implica necesariamente eso, sino por ahí tengo confianza, soy una persona segura, tengo experiencia, pero curioseo, o sea, yo creo que la humildad real, al revés de por ahí lo que muchos años lo asocié más con el no saber, yo ahora lo asocio la humildad con el saber, ¿no? Con el saber esto, que no sabemos todo y que hasta no sabemos lo que no sabemos, ¿no? La típica, la ventana de Johari.
Pero también esto de decir, bueno, ¿qué más hay? ¿Qué hay ahí afuera? Yo obviamente no sé todo, mi equipo tampoco, como hay cierta homogeneidad en los equipos y en las organizaciones, y mirar un poco afuera, porque también pensaba, cuando hablaban antes del futuro, esto de que el pasado dejó de predecir el futuro, como nadie sabe lo que va a pasar, y para mí es un poco la balanza entre en el presente, como trabajar para un futuro deseable, y no el futuro posible, según el pasado, pero también balancear en como la conciencia de que no sabemos muy bien, porque me pasó a mí en organizaciones de ver como una obsesión con la planificación del futuro, que a mí es un poco como, bueno, ya existe 7 forecasts económicos, y por ejemplo en Argentina, como, Sí. che, ¿hay lugar para la creatividad y la innovación cuando sobreplanificamos? Cuando hacemos un forecast cada 2 semanas, digo, ¿ahí qué piensan ustedes más que como con el rol de innovación? ¿Qué pasa con el exceso de planificación de un futuro que es un poco implanificable? Creo que la diferencia más importante es entender que no estamos hablando tanto de planificar, sino de hacer una prospectiva de escenarios posibles, ¿no? Claro. En donde justamente damos lugar a un montón de cambios, de paradigmas, que nos pueden decir, bueno, si esto va para allá, ¿qué lugar puedo tomar? Hoy planificar, salvo a muy corto plazo, cada vez es más complicado. Tiene que ser un negocio muy maduro, en un mercado maduro, para que haga sentido. Lo que tengo que tener más es una idea de hacia dónde están yendo las fuerzas del mercado, de la sociedad, cuáles son las tendencias grandes que hay ahí y qué lugar nuestra organización, nuestro equipo quiere ocupar en ese espacio. Digo, nosotros mismos desde Minds, desde un lugar más de formación, de consultoría estratégica, nosotros no podemos estar haciendo ojos ciegos a inteligencia artificial, a lo que trae como solución, porque no es ilógico pensar que en pocos años va a haber docentes 100% de AI en escuelas, en universidades, que muchos procesos de consultoría lo va a resolver ya la AI. Y ahí tengo que decir, bueno, no sé exactamente cuándo, no sé exactamente cómo, ¿Cómo va a ser? pero sé que eso va a pasar. ¿Qué rol vamos a tomar nosotros? ¿No? ¿Y qué juego que vamos a jugar ahí? ¿Qué valor agregado tenemos? Ahí sumo algo que es qué valor agregado tengo y qué valor agregado tengo que empezar a desarrollar hoy. Bien. Que esa es la gran diferencia para mí cuando hablas de crear el futuro. O sea, ser el que lo crea es el que realmente se hace responsable de eso distinto que tenés que hacer y que de vuelta implica un montón de cambios, que implica un montón de dolores, que implica un montón de miedos, pero empezar a hacerlo. Porque si no, siempre nosotros decimos, como es demasiado tarde ya cuando sucede eso. ¿Qué Es como- hábitos queremos empezar hoy Claro. para estar donde queremos estar en 5 años? Exacto. Total. Y que la relación que tenés con eso que está sucediendo en el mundo no se dé por default, sino porque puedas ir decidiendo en el camino, en cada contexto, cómo querés que sea. Sabemos que está la inteligencia artificial, hay organizaciones que la tienen más incorporada que otras, algunas están pioneras generando disrupciones con eso, otras están preguntándose qué hacemos con esto, pero en un punto hay ahí una relación que construir y que pensar. Esto fue la primera parte del episodio 0 de F5, el podcast de Minds Collab.